El concepto de desigualdad ha sido el eje del debate político en los últimos años. Ha atravesado distintas áreas, pero hay una fundación que desde mucho antes, desde el 2007, ha trabajado el tema y se ha involucrado desde una perspectiva particular, vinculado a un área que en apariencia, solo en apariencia, tiene poco que ver con las brechas sociales, el entorno, los espacios públicos de la comunidad y en especial de aquellos sectores de menores recursos. Hoy, 8 años después, su trabajo les ha permitido profundizar su análisis crítico en áreas tan importantes como la segregación, el desarrollo urbano, el trabajo comunitario, entre otros. Esos serán algunos de los temas que abordaremos esta semana en Nuevas Voces junto al arquitecto y director de la Fundación Mi Parque, Ignacio Lira. Nuestra mayor motivación en Mi Parque es ver el orgullo de las comunidades cuando logran cambiar la cara de sus barrios en los lugares donde más se necesitan. La clave aquí son las familias, son ellas los beneficiarios y ellos son los actores clave dentro de este proceso. Sin ellos, los parques y plazas que estamos implementando no estarían siendo cuidados como lo están siendo. Bien, en el estudio de Nuevas Voces nos acompaña el arquitecto, director ejecutivo de la Fundación Mi Parque, Ignacio Lira. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ignacio, de 30 años, arquitecto de la Universidad Católica, con un diplomado además en desarrollo de organizaciones sociales y a cargo de este buque desde el año pasado. Sí. Pero con una historia mayor todavía con la Fundación. ¿Cuándo entraste a la Fundación? Entré el año 2010, justo post terremoto me tocó entrar a Mi Parque. Ajá. Primero vamos a la idea original. Decíamos que esto lleva ya desde 2007 trabajando. En 2007 más bien nace la idea que se concreta en 2008. ¿De dónde surgió esta idea de la Fundación Mi Parque? Nace un poco de un grupo de arquitectos, de sociólogos, porque nos tocó mucho salir a recorrer la ciudad por distintas situaciones, por ramos de la universidad, por trabajos, por distintas situaciones. Y veíamos que dentro de las ciudades había una gran diferencia en cuanto al espacio público, a los parques y a las plazas. Teníamos comunas donde existían sistemas de áreas verdes de calidad, donde los vecinos podían disfrutar, hacer sus actividades, jugar. Pero en otras comunas de menor ingreso, lamentablemente el espacio público de las áreas verdes no era un lugar que propiciara la vida familiar, la vida comunitaria, sino más bien era un lugar que se abandonaba, era un lugar de conflicto, un peladero. De verdad un enemigo más para esa familia. Y al mismo tiempo veíamos que nadie estuviese haciéndose cargo de ese problema. O sea, el tema vivienda, está el Techo para Chile trabajando en tema de vivienda, están los subsidios del gobierno, los municipios trabajando en vivienda, pero nadie se preocupaba del espacio público. ¿Y los municipios tampoco? Los municipios un poco, haciendo el esfuerzo dentro de los medios que podían, pero nadie estaba abordando el tema del espacio público como una verdadera prioridad. Y si nosotros pensamos que el espacio público es el lugar que permite el encuentro entre vecinos, el formar comunidad, el formar cohesión en los barrios, nosotros veíamos que era fundamental trabajar a esa escala. Y por eso partió un poco ahí Fundación Mi Parque, trabajando en el espacio público. Con el objetivo de recuperar estos espacios comunes y transformarlos en lugares de mejor calidad. Claro, o sea, eran estos espacios que quedan al interior de los barrios, que son lugares de delincuencia, de drogadicción, del lugar de la basura. O sea, el lugar que las familias como que suelen evitar, el lugar que quieren que desaparezca de sus barrios, lograr transformarlos con los mismos vecinos a través de un proceso de diseño y construcción en plazas de calidad, con verde, con juego, con máquinas de ejercicio y al final con vida. ¿Y por qué era relevante hacer esa intervención habiendo tanta urgencia? Lo decíamos en la introducción, que esta parece ser a primera vista o aparentemente como un problema secundario o terciario, no una de las prioridades o una de las urgencias. ¿Por qué pusieron ustedes el foco y le dieron importancia realmente a este tema de los espacios públicos? Porque nosotros creemos que de verdad el espacio público y las áreas verdes son el lugar que permite reconstruir el tejido social, ¿no? O sea, y en ese sentido tiene un impacto directo en la calidad de vida. Cuando partimos trabajando el año 2008, 2009, 2010, o sea, los primeros que fundaron ahí Mi Parque, salir a buscar apoyo, conseguir recursos, donaciones, socios, para construir áreas verdes, todo el mundo nos decía,
ustedes están locos, o sea, es bonito el proyecto, interesante, súper buena onda, pero hay 1000 prioridades, o sea, tenemos que dar educación, Seguro. tenemos que construir hospitales, colegios, preocuparnos de los ancianos. Pero hoy en día yo creo que nadie discute y nadie está en desacuerdo sobre la importancia que tienen las áreas verdes, sobre la importancia que tiene el espacio público para generar calidad de vida. Todos necesitamos desarrollar parte de nuestra vida en el espacio público, o sea, salir, encontrarnos con nuestros vecinos, generar cohesión social, y eso tiene una serie de beneficios que son súper claros y hoy en día nadie los discute. Ignacio, ¿y cómo trabaja la Fundación Mi Parque? ¿De dónde salen, por ejemplo, los recursos para ir construyendo estos espacios públicos? Los recursos, tenemos socios que mes a mes nos están apoyando y hacemos una invitación a todos los socios que se quieran sumar, pero también en gran parte recibimos donaciones de empresas, que son empresas que se comprometen, que quieren hacer un aporte en las comunidades y financian proyectos de recuperación participativa de espacios públicos. Y esas empresas no solamente ponen los recursos, sino que también participan como voluntarios y son un actor más dentro de las transformaciones de estos espacios públicos, de peladero a plazas con vida y con todo. ¿A qué se refieren con recuperación participativa? ¿Con el rol solamente de las empresas o también de los vecinos? No, es participativo porque el principal actor dentro de estas transformaciones y estas recuperaciones son la misma comunidad. O sea, si no logramos que este grupo de vecinos sienta propio este proyecto, que lo valore y que le haga sentido, no va a ser una intervención exitosa, sustentable en el tiempo. Por eso las plazas son diseñadas y construidas por los mismos vecinos. Con los vecinos. Con los vecinos. Ellos son el actor principal en todo el proceso. Ahora, en el equipo multidisciplinario, por cierto, tú mencionabas que hay arquitectos, pero también había sociólogos. Hay sociólogos. Porque el objetivo es no solamente plantar algunos árboles o recomponer el espacio y luego marcharse, sino que hay un vínculo mayor también. No, de verdad que nosotros vemos la construcción de la plaza como un pretexto. O sea, aquí el trabajo es una intervención mucho más social, una intervención comunitaria que busca que estas comunidades se empoderen de sus espacios públicos. O sea, ellos se sientan dueños de estos espacios, los valoren, los cuiden y así se van a convertir en espacios seguros, en espacios con identidad, en espacios que permiten desarrollar parte de la vida comunitaria, que la plaza se convierta en el corazón de la vida comunitaria. Y no un espacio peligroso, por ejemplo. Y no un espacio peligroso o solamente un área verde bonita. Porque muchas veces en sectores de mayores recursos tenemos plazas bonitas, pero no son plazas que estén apropiadas, que tengan uso, que tengan vida. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y para eso nuestro trabajo siempre son liderados por una dupla técnica y social. Un arquitecto y alguien del área social, que es un sociólogo, trabajador social o psicólogo comunitario, que se encarga de activar a la comunidad y involucrarla en el proceso de transformación de su plaza. ¿Por dónde comenzaron? ¿Cuáles fueron las primeras actividades de la Fundación Mi Parque? Los primeros proyectos son bastante simbólicos para nosotros, pero son intervenciones menores. O sea, partimos plantando 10 árboles en un parque en Lo Barnechea, luego plantamos 20 árboles en Buin, y con eso ya mostramos como hechos concretos que estábamos haciendo cosas. Y con eso podríamos lograr conseguir más apoyo y más confianza en donaciones mayores, y así a poco íbamos creciendo. Ya el siguiente proyecto fueron 10 árboles, 10 plantas y un columpio. Y así de a poco, hoy en día ya estamos hablando de plazas de buen estándar. ¿Qué significa eso, por ejemplo, de buen estándar? ¿Cómo son las plazas que ustedes están levantando hoy día? Son plazas que responden a las necesidades concretas de esa comunidad, o sea, se define ahí como quién va a ser el usuario de ese espacio. Pero muchas veces hay máquinas de ejercicio, sombraderos, juegos, césped, pasto, árboles, plantas. Murales, el mural recoge como la historia de esa comunidad en concreto. O sea, es una plaza que tiene todo lo necesario para poder convertirse en el centro de la vida comunitaria para ellos. Y para cumplir con ese rol integrador del que hablabas tú al principio también, ¿no? Claro, que sea el epicentro de la vida comunitaria. Ahora, hay poca cultura quizás acá en Chile también relacionada al uso de esos espacios, ¿no? En la medida en que no se han ido desarrollando como corresponde o con ciertos estándares. Yo creo que esa cultura está latente. Muchas veces cuando nos acercamos a trabajar a los barrios, salen los abuelos, los más adultos mayores que recuerdan, oye, yo cuando nos instalamos en este barrio, me acuerdo que celebramos el 18 de septiembre, el Día del Niño, Navidad, en la misma plaza. Esa cultura, por distintos factores, se perdió en el tiempo, pero hoy en día yo creo que ha vuelto con mucha fuerza. O sea, uno ve los distintos parques del país, están constantemente en uso, están intensamente los fines de semana llenos de gente haciendo deporte, haciendo picnic, celebrando actividades
en las plazas. Esa cultura yo creo que está hoy en día muy despierta, muy viva, y nosotros queremos que llegue a todos los barrios, o sea, que no solamente se quede en los grandes parques consolidados que hoy día existen, sino también en las plazas de barrio donde nosotros estamos trabajando. ¿Y cuántas plazas ya han logrado intervenir en esta historia de la Fundación? Tenemos más de 210 proyectos construidos a la fecha. ¿Solo acá en Santiago o en regiones también? No, hemos trabajado desde Arica a Punta Arenas con distintos proyectos. Al final son más que 210 plazas, son 210 comunidades, 210 historias de trabajo, de esfuerzo, de organización, de distintas comunidades que han logrado, organizándose, transformar esos basurales en lugares de encuentro, de generar pertenencia, de orgullo y de comunidad en los barrios. Oye, Ignacio, ¿cómo han logrado ustedes poder convencer a la empresa privada para que se sume a estos proyectos y se den cuenta de que aquí hay una buena inversión en el fondo de sus recursos? Eso siempre ha sido un desafío constante para nosotros. Yo creo que hemos trabajado en varias áreas. Por un lado, en generar confianza con la empresa, o sea, generar credibilidad. Los proyectos generalmente funcionan, se cumplen los plazos y hay cierta eficiencia en ese sentido. Pero lo más importante, yo creo que nuestro trabajo ha permitido que muchas empresas se vinculen directamente con una comunidad en concreto. O sea, la empresa no está aportando a un proyecto X que no sabe en el cual a dónde van sus recursos, sino que la empresa se hace parte dentro del proyecto. Ellos participan en los talleres de diseño, participan en la construcción y conocen directamente a la comunidad. O sea, conocen a la señora Juanita que está en la plaza, trabajan a la par con ella, y les permite involucrarse concretamente. O sea, hay empresas que tienen su planta en Puente Alto, entonces nos piden busquemos proyectos en Puente Alto, porque parte de su trabajo y de los beneficios que ellos generan los quieren llevar al entorno donde ellos asumiéndolo como parte de su responsabilidad social empresarial en esa línea. Principalmente los fondos que recibimos vienen de esa línea. Oye, Ignacio, ¿y en la reacción de la gente cuál es? Al momento de ver los resultados, una vez que ya tienen el parque instalado, con los juegos, con los árboles, ¿qué efectos genera en los vecinos esto? Al final, que el cambio que nosotros buscamos es este cambio a nivel comunitario, porque el impacto físico es fácil verlo. O sea, uno va a estos barrios y ve que hay una plaza verde con arbolitos que están creciendo, las plantas, pero ¿qué es lo que pasa como debajo de eso a nivel comunitario? Lo que más nos importa, y por eso hemos hecho evaluaciones de impacto, y han salido cosas súper significativas. Me acuerdo tú que se le preguntaba a los vecinos previo a la intervención cuál era el sentimiento que más lo identificaba con respecto a su barrio. Y ahí los sentimientos que predominaban era vergüenza, desilusión, rabia, o sea, una percepción muy negativa del entorno del espacio público. Me acuerdo ahí de vecinos que comentaban que cuando volvían en la micro de vuelta del trabajo a sus casas, se bajaban un par de cuadras antes porque no quería que el resto de la micro se diera cuenta que vivía al lado del basural. No sé, de verdad, de vergüenza, que gente que no invitaba a sus familiares porque no querían que vieran que vivían al lado de este foco negro que era ese basural. Post-intervención, esos sentimientos, volvimos a hacer la misma pregunta y cambiaron por alegría, por orgullo. Orgullo, qué importante eso. Mejoró la percepción del entorno. La mayoría de la gente respondía que se sentía más orgullosa del lugar donde vive, que podía confiar en sus vecinos, que antes cada uno vivía en su departamento, ni se saludaban, ni se conocían, y el haber trabajado todos juntos terminó con eso. O sea, hoy día se comparte, se conocen, se confía. Y al final eso repercute en la sensación de seguridad. De todas maneras. En la satisfacción de la vida. Se puede usar ese espacio público. Sentidos de pertenencia, que vamos a abordar también en profundidad al regreso de la siguiente pausa. Estamos conversando en Nuevas Voces con el director ejecutivo de la Fundación Mi Parque, Ignacio Lira. Volvemos de inmediato, no se vayan. Ya estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces junto a Ignacio Lira, arquitecto, director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Ignacio, nos quedamos con una idea bien interesante al final de la conversación en el primer bloque, que tiene que ver con este sentido de pertenencia que logra la gente luego de terminada la obra, la intervención de la plaza respectiva. ¿Qué efectos tiene eso? ¿Por qué eso es positivo desde el punto de vista de la misión que tienen ustedes como proyecto, como fundación? Porque nosotros creemos que ese sentimiento de pertenencia, de orgullo por lo logrado, es lo que le da sustentabilidad a la intervención al final.
Nos ha pasado casos súper concretos, me acuerdo de una plaza en Renca, en donde cuando nos acercamos a trabajar con la comunidad nos contaban, oye, aquí el municipio ya construyó esta plaza 2, 3 veces y ha quedado totalmente destruida. Porque llegó el municipio y la construyó sin ningún grado de participación, sin involucrar a la comunidad. Entonces los vecinos decían, ¿para qué ir a trabajar para acá si al final la plaza va a quedar destruida al poco tiempo? Una pérdida de tiempo. Al final, partimos trabajando con la comunidad, pese a tener ese sentimiento adverso en un principio, logramos construirla en conjunto con los vecinos. Ajá. Y esa plaza la debemos a ver 1 año, 2 años después y se mantiene en perfectas condiciones. ¿Y quién la cuida? Y la cuida el municipio, los vecinos. Al final los vecinos cuidan su plaza, el municipio mantiene. Se terminó el vandalismo, los rayados, la destrucción, la acumulación de basura, porque los vecinos están totalmente empoderados de su plaza y la cuidan y se hacen cargo en parte de ella, y el municipio coopera en la mantención. Al final son socios en la sustentabilidad de estos espacios. Y eso también va generando o desarrollando más bien una comunidad en torno a ese espacio público. Claro, al final si se tiene este lugar que se cuida, que se mantiene, que está bonito y es seguro, los vecinos empiezan a usar ese espacio, se conocen, se genera integración y al final empieza a mejorar la dinámica al interior de los barrios. Sí. En una ciudad, además, que poca vida le va quedando de barrio, precisamente, ¿no? Cada vez están las ciudades más creciendo hacia arriba, en edificios, claro, y se van abandonando esos espacios públicos. O sea, nuestro principal objetivo es recuperar esa vida de barrio al final, que es lo que construye tejido social, lo que construye la sociedad al final. O sea, el conocerse con sus vecinos, el compartir, el generar identidad, pertenencia. ¿Qué es eso del tejido social? El tejido social es cómo se articulan las relaciones dentro de los barrios al final. O sea, que uno pueda conocer y confiar a sus vecinos, que confíe en el municipio, que el municipio esté presente, armar lazos también con las otras organizaciones, con la Junta de Vecinos, con el Club Deportivo, con el Jardín Infantil, con el colegio, con los bomberos, con todas las organizaciones que existen en el barrio, que exista un tejido fuerte de red. Es difícil desarrollar eso en una ciudad como Santiago, ¿no? Que tiene unos niveles de segregación que son enormes. Exactamente. Por eso tal vez nuestro foco está más bien en la escala micro, en la escala barrio. Nosotros hemos definido que un poco el gobierno se encarga de los grandes parques urbanos, el ministerio tiene su plan de Chile Área Verde, que se encarga de los grandes parques, pero la plaza de barrio, la plaza que permite generar cohesión en el interior de los barrios es la que está un poco más abandonada, nosotros vemos. Y por eso hemos decidido que nuestro foco está en esa plaza. Nosotros trabajamos a escala comunitaria en la plaza de barrio. Ajá. ¿Y cómo estamos nosotros en términos de segregación, por ejemplo, o en el desarrollo de este tipo de espacios públicos? No sé cuál es el indicador que pudiera estar a la mano, pero desde el punto de vista de la OCDE, por ejemplo, en comparación a otros países desarrollados, ¿estamos tan mal parados? En temas de segregación estamos muy mal. O sea, se sabe que Santiago y también el resto de las ciudades de Chile sufren un gran problema de segregación. O sea, que tenemos una ciudad desintegrada en donde las personas de mayor ingreso viven en un tipo de ciudad y otras personas menos beneficiadas viven realmente en otro tipo de ciudad, en una ciudad de segunda calidad. Y si lo llamo al índice, que es la cantidad de áreas verdes que el que se suele usar, Santiago promedio tiene 4,1 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Lo que se recomienda según la Organización Mundial de la Salud son 9. O sea, hay que más que duplicar la cantidad de áreas verdes existentes. Mucha pega por delante. Mucha pega por delante, es un desafío enorme, pero sobre todo enfocarse en las comunas que tienen mayores déficits. En el caso de Santiago son las comunas del sur de Santiago y norponiente, en donde tenemos comunas que con suerte tienen 1 o 2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Y nosotros en este tiempo nos hemos dado cuenta que el problema no es solamente cantidad, sino que sobre todo de calidad. O sea, no es solamente hablar que tiene 1 o 2 metros cuadrados, sino cómo son esos metros cuadrados, cuáles son los factores que determinan que un metro cuadrado de área verde sea exitoso o no. Ahora, eso me imagino que no es casualidad que esté vinculado a las zonas de mayor nivel de delincuencia o mayor niveles de pobreza. Claro. Ahí uno puede hacer una relación de causa, pero también de efecto, finalmente, ¿no? O sea, hay una relación súper directa entre barrios de mayor ingreso, mayor cantidad y mejor calidad de áreas verdes, barrios de menor ingreso, menor cantidad de áreas verdes y menor calidad, y todos los problemas sociales que esto genera. O sea, siempre va asociado con delincuencia, con decepción escolar, con conflicto, con sedentarismo, con obesidad, con problemas de salud. O sea, hay muchos estudios a nivel mundial que han evaluado cuál es el impacto de construir áreas verdes, cuál es el efecto que tienen las áreas verdes, y se ve que tienen efecto en mil temas, o sea, en temas sociales, en temas económicos, en
temas de salud, sedentarismo, activación, medioambientales, sí, cómo limpian el aire, disminuir la temperatura, el calentamiento global. O sea, si nosotros de verdad valorizamos las áreas verdes y vemos los beneficios que estas tienen, yo creo que a nivel de política pública, a nivel de gobierno y de ciudadanía en general, nos vamos a poner la camiseta todos por generar más áreas verdes a lo largo del país. Y es necesario ese involucramiento del gobierno, porque finalmente ustedes, la tarea que hacen es grande, tiene mucho impacto, pero ustedes siguen siendo una fundación porque probablemente no tiene el alcance que les gustaría o que debería tener para poder solucionar el problema de fondo. ¿Qué falta desde el Ejecutivo, desde el gobierno, desde la política pública para que esto se canalice como una solución institucional de alguna forma? Claro, yo creo que hoy día se han hecho grandes esfuerzos. O sea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha creado el Plan Chile Área Verde, que busca construir 34 nuevos parques urbanos en distintas ciudades de Chile, privilegiando las que tienen mayores carencias. También se ha avanzado en que el financiamiento para la conservación de parques provenga desde el gobierno central y no sean los municipios los que tengan que hacer gigantes esfuerzos para mantener grandes parques en sus comunas, esfuerzos que muchas veces no podían hacer. Pero yo creo que falta que avancemos en las plazas más de barrio, en la escala de barrio, porque ahí es donde el gobierno central le falta, no tiene la fineza para llegar a esa escala. Ajá. Entonces, como municipios con pocos recursos, que tienen alta concentración de personas de bajo ingresos, puedan hacer esfuerzos para generar barrios de mayor calidad, en donde el verde no sea un privilegio de unos pocos, sino que sea el estado de todos, donde todos tengan acceso a áreas verdes y que esas áreas verdes siempre sean pertinentes. O sea, en Chile tenemos paisajes muy variados, condiciones climáticas muy variadas, entonces siempre esas áreas verdes tienen que tener pertinencia al lugar donde están construidas. Oye, Ignacio, pero por ejemplo, el Parque Renato Poblete, que se inauguró ahí a un costado del río Mapocho, en el sector centro-poniente de Santiago, ¿no viene a suplir esas carencias, por ejemplo, que tenemos hoy día en esta materia de espacios verdes? No, yo creo que el Parque Renato Poblete es un gran aporte en ese sentido, o sea, llevar un parque del mejor estándar, de mejor calidad a comunas donde no existían prácticamente estos espacios. Y a mí me ha tocado ir a verlo cómo está funcionando fin de semana y día de semana, y de verdad alegra cómo se ha convertido en un parque de uso intenso. O sea, hay muchas familias disfrutando, se llena, y nosotros esperamos que eso se multiplique en todas las ciudades del país. Ajá. Ahora, esto no está muy presente cuando uno habla de desigualdad, por ejemplo, o desde el punto de vista político, del discurso y el análisis que se hace sobre estos temas, no está muy presente el del desarrollo del espacio público, menos aún cuando se discute el plano regulador, por ejemplo, ¿no? Estos temas quedan como al margen, como si fuesen secundarios, y ha quedado de relieve en esta conversación que son bien importantes. Claro, lamentablemente cuando uno habla de desigualdad generalmente piensa en desigualdad de ingresos, desigualdad de educación, pero la desigualdad donde se traduce más literalmente, yo creo, es en el espacio físico, en el entorno. O sea, ahí uno la ve, la palpa. Y por eso nosotros estamos trabajando en ese sentido, en disminuir esa brecha de desigualdad, llevar áreas verdes a los sectores donde más se necesitan, donde más hay carencias de este tipo de espacios, y trabajando participativamente con las comunidades. Porque creemos que si uno lleva estas áreas verdes así nomás, no van a generar el cambio y no van a generar ese sentido de pertenencia, de apropiación, y no van a ser sustentables en el tiempo. Por eso nuestro trabajo es bastante una acupuntura urbana, un trabajo bastante dedicado, un trabajo joyería con las comunidades en las cuales estamos trabajando. Oye, Ignacio, ¿y qué viene el próximo año, el 2016, para la Fundación Mi Parque? ¿Tienen alguna meta en particular? Metas, todavía no nos ponemos las metas concretas, eso en diciembre ya viene la planificación del próximo año, pero esperamos que sea un año más de crecimiento, desarrollo, como han sido todos los años para nosotros. Ya pensar, también estamos trabajando en un plan de acompañamiento comunitario. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que el construir la plaza no es el término del proceso, o sea, no es que ahí estamos listos, contentos con lo que hemos logrado, sino que viene una etapa de acompañar a la comunidad para que logre ese espacio, convertirlo en el centro y en el corazón de la vida comunitaria. Es un nuevo desafío para esa comunidad, cómo gestionar ese espacio, cómo hacerse cargo, cómo activarlo, o sea, que ese espacio se llene de vida. Es un desafío para la comunidad y hoy en día estamos trabajando con equipos de voluntarios de jóvenes del país que están ayudando a esas comunidades para convertir estos espacios en espacios de vida y de orgullo para las comunidades. Como los que deberían tener cada uno de los barrios de nuestro país, definitivamente. Ignacio, muchísimas gracias por haber venido esta semana. Muchas gracias, por la conversación.
Bien, y así cerramos entonces este capítulo de Nuevas Voces aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden, pueden revisitar esta entrevista después en nuestro canal, en nuestro sitio web cnnchile.com. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.